cómo va a ser o el siglo que viene, o la década que viene, o de acá 3 décadas. Entonces, por ejemplo, ahora se estarán reuniendo para ver cómo va a ser la humanidad en el 2030, ponemos. Entonces, en los 80 se reunieron estos sociólogos y pensaban ellos que pasando el año 2000, la tecnología iba a avanzar tan fuertemente, tan rápidamente, que el individuo, hombre o mujer, iba a tener muchas horas de ocio y por lo tanto había que pensar qué iban a hacer en esas horas de ocio esas personas. Y entonces, después de haber pasado el 2000, uno piensa que en una parte la pegaron, porque es cierto, la tecnología avanzó muchísimo. Pero lo que no es exactamente cierto, que la persona tiene más horas de ocio y la sabe aprovechar. Porque ahora la persona tiene más horas de ocio que hace 30 años atrás, pero no la sabe aprovechar, porque muchos, no es el caso de ustedes, que están bastante al cohete, y no lo tomen a mal, sino que hay muchos que están superados con el trabajo, estresados, se pasan de rosca y no tienen tiempo para nada, ni para hacer un viaje, ni para esto, ni para el otro. O sea que en parte la pegaron y en parte le erraron. ¿Por qué? Porque se ve que el individuo no entendió esa facilidad que tiene y no la sabe utilizar. Cosa que me parece los jóvenes están utilizando y la están entendiendo. ¿Sí? Pero guarda, no se pasen de rosca. Una cosa es aprovechar el ocio y otra cosa, ser ocioso. ¿Sí? Bien. Entonces, pintó la clase de filosofía, entre paréntesis, vamos a otro tema, y seguimos con ingeniería. ¿A dónde nos vamos? Me hicieron volver con la pantalla, yo estaba acá, y ahora Sarrus. Sarrus, ustedes saben Sarrus ya. ¿Qué sabemos de Sarrus? Que únicamente es una regla práctica para aplicar a determinante 3×3. Nada más que 3×3, ni 2×2 ni 4×4. Entonces la pregunta sería, ¿y el 2×2? Si me dan que es el más simple de todo, 2×2, ¿cómo lo hago? ¿Y de dónde sale el método? Uy, se fueron todos con la clase de Solo hay una filosofía. posibilidad, digamos, para cada multiplicación. ¿Cómo lo resuelves vos si te dan un 1 y un 3? A1, 1, A2, 2 y A1, 2 y A2, 1. Si hago al revés los dos, me quedaría lo mismo. Bueno, ¿y vos creés que de dónde salió a hacer esto, de multiplicar estos dos y restarle estos dos? Y El método porque de hay uno de Laplace. una fila y uno de una. O sea, tiene que haber uno de cada fila y cada columna y uno de cada. Y entonces Uno y salió de uno. la definición. Claro. No hay un método. Salió de la propia definición, ¿se entiende? No tenés acá un nombre que diga, aplico la regla de Itulio, ¿sí? Te dicen, este por este menos este por este. ¿De dónde te lo dijeron? Y de la definición, que acabamos de aprender hace un rato, ¿sí? Ese para 2×2. En cambio, para 3×3, apareció una persona de apellido Sarrus que te dice, agarrá y hace esto. Después es para determinante de 3×3. Entonces, después de la tercera fila, repetí la primera y la segunda abajo. O también, si querés, después de la tercera columna, repetí la primera y la segunda columna a la derecha. ¿Sí? ¿Y eso con qué idea lo hizo Sarrus? Con completar las diagonales principales y sus paralelas y las contradiagonal y sus paralelas. Pero en definitiva, lo que hace Sarrus, cuando te dice cómo hacerlo, es aplicar la definición. Nada más que te lo hizo en una regla práctica. ¿Sí? Te dicen, multiplica estos tres y estos tres, y no le cambié el signo al resultado, y después multiplica estos tres y estos tres, y sí cambiar el signo a cada uno de ellos, y el resultado final te da, sumando todo, chau, listo. Así te enseñó Sarrus. ¿Sí? ¿Entendió? Lo sacó de la definición. Bueno, ¿cómo va a ser cuando es mayor de 4×4 en adelante? Enseguida se lo enseño, antes que terminemos. ¿Es obligatorio en este tipo de matriz hacer el método?
A ver, para que te lo voy a traducir al chino. Vos lo que me querés preguntar si es obligatorio en este tipo de matriz, si le querés calcular el determinante, hacer SARRU solo o aplicar la definición. Eso. No hace falta aplicar la definición. Al hacer SARRU, como te lo enseñaron, ya estás aplicando la definición. Profe, Sí, una pregunta. Donde dice acá una matriz cuadrada de orden n es regular o no singular. todavía no lo vimos, ahora lo vamos a ver. Bien. Ahí te explico. Ahora punto y aparte, ¿sí? ¿Qué vimos? La definición de determinante, cómo era el procedimiento para calcular un determinante, y lo aplicamos en una matriz de 2 por 2 y en una de 3 por 3 con la regla de Sarrus. Hacemos un paréntesis, todavía no vemos el de 4 por 4, el método para resolverlo, y vamos a ver esto. ¿Por qué no vamos a ver esto que dice ahí ahora? Estos 6 renglones que hay acá abajo son fundamentales para entender todo lo que pasó desde que arrancamos álgebra hasta ahora. Yo no di número complejo, desde que arranqué vectores, matrices y ahora determinante, acá vamos a sacar una conclusión interesantísima. ¿Por qué esto lo voy a decir ahora y no lo pude decir antes? Porque acá estoy dividiendo dos tipos de matrices que lo podía haber hablado cuando hablé de tipo de matrices hasta la clase pasada. No podía hablar de este tipo de matrices porque dependen del determinante. Y como determinante lo estoy diciendo ahora, recién ahora es el momento de hablar de otros tipos de matrices que no habíamos dicho antes. ¿Se acuerdan que antes vimos transpuesta, diagonal, escalar, simétrica, triangular, reducida, escalonada, ortogonal, etc.? Bueno, había otras. Estas, las matrices también se clasifican en regulares o no singulares y al revés, singulares o no regulares o también degeneradas, ¿sí? Bien, ¿cómo se clasifican? ¿De acuerdo a qué? Primero, que son matrices cuadradas. No hablamos de rectangulares acá. O sea, una matriz cuadrada se puede clasificar en regular o no singular o al revés, singular o no regular, ¿sí? ¿Cuándo una matriz cuadrada es regular o no singular? Cuando su determinante es distinto de cero. Y acá me paro a hacer una serie de conclusiones que anótenla porque son importantísimas. Y ahí mismo las dice, pero las voy a como extender un poco para que se entiendan porque es muy importante esto, ¿eh? Si yo las voy a contar, ¿no es cierto? Si alguno se da cuenta lo que está pasando acá, es porque ha estudiado y ha entendido la materia hasta acá. El que no se daba cuenta hasta acá de que estaba pasando esto, quiere decir que le falta estudio, le falta práctica y el electrocardiograma le está dando mal en este momento. ¿Sí? Se tiene que preocupar porque hay una falla en el corazón. ¿Ok? Lo hago así para que se entienda, porque todavía están a tiempo de acomodarse porque faltan 28 días para el parcial, o sea, 4 semanitas. ¿Sí? Todavía están a tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir que una matriz sea cuadrada y tenga el determinante distinto de cero? Para uno que no estudió nada, no quiere decir nada. Para el que haya estudiado, ¿me puede decir que una matriz sea cuadrada y tenga el determinante distinto de cero? ¿A qué conclusiones llega? Pudo. Ninguno estudió nada. A ver, van cayendo. Tardan, pero bueno. Que no sea nula. Que una matriz no sea nula. Pero si vos te das cuenta en el acto cuando tenés una matriz nula, no hace falta eso. Aparte nula puede ser una rectangular o una cuadrada. No, nada que ver. No estudié. Ah, mirá cómo te descubriste, Tomás, ¿no? No estudiaste. Qué bonito.
Que no se vayan a enterar tus padres. Nada, mentira, ya sos grandote ya. Y entonces puede ser asociado al producto mixto de matrices y producto vectorial de matrices o no. Casi que no. Lo podríamos asociar. Lo Puede sabía, ser pero que, me olvidé. Mira vos. Las pavadas que. Sí, puede ser que haya n cantidad de vectores y como que la suma de esos vectores sea cero, sea el vector nulo. no. Puede No, ser eh, que la diagonal principal sea cero. no. Me gusta esto, viste, porque es como cuando te querés charlar a novia y empezás a decir boludeces, y está buenísimo, porque por ahí la pegás, y a la chica le gusta, pero no. En matemática es más difícil, porque en matemática es o no es, digamos, no hay mucho verso. Ahora, sí, te escucho. ¿Podría repetir, por favor, la última parte del enunciado? La pregunta sería esta. Si a vos te dan una matriz que vos la mirás y es cuadrada, le calculás el determinante, ahora que estamos sabiendo un poco más, y te da distinto de cero. ¿Qué conclusiones podés tener que distintas a otra matriz? Porque vos podés tener otra matriz que es cuadrada y el determinante sea cero, entonces te va a decir otra cosa. Y si tenés una rectangular, te va a decir otra cosa. ¿Qué cosas te dice una matriz cuadrada con determinante distinto de cero que no te digan las otras matrices? Que la matriz tiene n filas no nulas. Ahí Lara dio en la tecla con una de las cosas que te dice. Buenísimo. No sé si lo leyó más abajo o lo sabe. Sí, te está diciendo que la matriz tiene n filas no nulas, que antes, ¿qué había que hacer para darse cuenta de eso, Lara? Con el Antes, rango para darte cuenta que... Sí, ¿qué tenías que hacer para saber el rango? y fijarme cuántas filas de nulas hay en la matriz. ¿En qué matriz? ¿En la que te dieron? Sí, creo. No, es La otra la matriz matriz. reducida. Ah, mira vos, Victoria se dio cuenta. Vos antes, para saber, viste que ahí, como dijo Lara, que la matriz tiene n filas no nulas. Ella supuestamente lo está diciendo a partir de que una matriz es cuadrada y el determinante distinto de cero, es como que puede asegurar que si es de 3 por 3 va a tener 3 filas no nulas. Antes, sin saber esto, ¿qué tenías que hacer para darte cuenta que tenía 3 filas no nulas? Hacer todas las operaciones elementales de la matriz original y llegar a la reducida. Y ahí recién mirar cuántas filas no nulas tenía. Y eso te daba el rango. Ahora como que esto te lo está anticipando. Por eso es tan importante saber esto. Porque te evita hacer todo ese trabajo al cohete. Había que hacer operaciones elementales. Sí, pero no me dijiste para qué, Isaías. Había que hacer operaciones elementales para llegar a la reducida de la matriz. Eso sería la explicación completa. Bueno, ¿y qué otra cosa más me puede llegar a decir esto? ¿Ustedes saben qué matrices tienen inversa y cuáles no? ¿O todavía no lo saben? ¿O para Todavía En ustedes no. cuáles teoría son? esta sí tiene inversa. ¿Y cuál es la definición o la condición para que una matriz tenga inversa? ¿Qué tiene que cumplir? Que el determinante sea distinto de cero. ¿Y qué más? Que sea cuadrada. Exactamente. Dos condiciones. Ni tres, ni cuatro, ni una. Dos. Dos, sí o sí, dos. Que sea cuadrada, primero, y que su determinante sea distinto de cero. O sea, es este caso. Este que estamos viendo justo. ¿Ven? O sea que ahora vos podés decir, cuando te pregunten, ¿cuándo una matriz tiene inversa? Si querés acotar el tema, hacerlo más corta, en vez de decir cuando sea cuadrada
y tenga determinante distinto de 0, ¿qué podés decir? Que sea regular. Puede ser inversa. Que sea regular o no singular. Con eso lo mataste porque está ahí adentro metida las dos condiciones. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora bien, todavía dice más esto. O sea, esto que estamos viendo, por eso es interesante aprendérselo y saberlo y entenderlo, porque te va a evitar muchos dolores de cabeza de trabajar y hacer ejercicio al vicio. O sea, vos estás con una persona en un examen que sabe y con la otra que no sabe. Con la pregunta de esta la mata al que no sabe. Directamente, chao. Y el que sabe se salva. ¿Por qué? Porque vos le decís, justamente esto que estoy preguntando, ¿de qué te sirve saber que una matriz es cuadrada y determinante distinto de 0? Te sirve saber que si es regular o no singular, va a tener inversa. En cambio, si el determinante daba 0 y era cuadrada, no tenía inversa. Entonces, para una cosa fundamental que me sirve, saber eso es para saber que va a tener inversa, sí o sí. Para otra cosa que me sirve es para lo que dice después. Esto indica que los n vectores que va a tener esa matriz adentro, ya sea filas o columnas, todos ¿cómo van a ser entre sí? Van a ser todos linealmente independientes. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque antes, si yo te mostraba esta matriz, así, de 3×3, que ahí está con determinante, pero adentro está la matriz, ¿vos me podías decir cuántos vectores son linealmente independientes ahí o no? ¿O me podés decir cuántos vectores hay en esa matriz? 3. Ah, sí. No. ¿Cómo 3? Fila, ¿cuánto hay? 1, 2, 3. Y columna, 1, 2, 3. ¿Las columnas no son vectores también? Sí. ¿Y entonces cuántos vectores hay? 6. Ah, ¿no sabían eso? Uy, están hasta las manos. Si ya vimos toda la unidad de matrices y todavía no sabían que en una de 3×3 había 6 vectores, 3 filas y 3 columnas, mamma mía. Están en grave estado, terapia intensiva, coronavirus sin vacuna. Profe, Sí. ¿qué significa que sean linealmente independientes? Ahí está la pregunta. Por eso vos acá tenías 6 vectores. Tienen que aprender a mirar la matriz, tanto como fila como columna, las dos maneras. ¿Me doy cuenta ahí si este vector de fila de arriba, la número 1, es linealmente independiente o no de la número 2 a la número 3, o que la columna 1 es independiente de la 2 o de la 3? Mirándolo hacia los números, ¿me doy cuenta o no? No. No. ¿Tienen ustedes alguna manera de darse cuenta que un vector, tanto fila o columna, sea dependiente de otro? ¿Lo pueden detectar en una matriz o no? No, porque tampoco entiendo que es linealmente independiente, tipo, es como que Ah, yo bueno, arranqué mal. eso es lo que estoy queriendo saber, si entienden o no eso, que es importante. Dependiente, ¿qué era? ¿Alguno sabe algún ejemplo de un vector dependiente de otro? ¿Se da cuenta o no? O sea, no estoy hablando de independencia, estoy hablando de dependencia. ¿Alguno se da cuenta mirando una matriz que un vector es dependiente de otro? ¿O la pregunta se la cambio? ¿Saben cuando un vector es dependiente de otro? ¿Qué tenía que pasar? Un vector creo que es dependiente de otro cuando se puede expresar como productos componentes o algo así. Creo. Y ¿Cómo qué? como la suma de sus componentes. No exactamente eso. Nosotros vimos vectores que eran dependientes de otros. ¿Cuáles eran? Ah, están más verdes que la lechuga. Estamos haciendo agua, profe. Y bueno, todo esto es para que se den cuenta. O sea que
al no repasar, no investigar y no preguntarse cosas, llegan crudos. ¿Estos dos vectores cómo son? Paralelos. Paralelos. ¿Cómo saqué este? ¿Lo pude sacar de este o no? Sí. Sí. ¿Qué le hice a este para obtener este? Le calculé el ¿Lo módulo. multiplicaste? ¿Por qué lo multipliqué? Y porque son iguales. Por un escalar. Ah, bueno, vamos a suponer que este es más largo, no tengo una virome más larga. Hacé de cuenta que este es 2 veces este. ¿Qué le hice? Se Lo multiplicó por un multiplicaste por escalar. 2. Claro. ¿Y cómo se llama eso de multiplicarlo por 2? ¿Qué hay entre este y este? ¿Una combinación que? Un vector por un escalar. Claro, un vector por un escalar es lo que se llama combinación lineal. Cuando vos a este lo obtenés de tantas veces este depende de este, porque este salió de este, no salió en forma independiente, ¿entendés? Este salió de la madre, este el hijo, este la madre. Entonces este depende de la madre. Por lo tanto, este es dependiente de este. ¿Se entendió? Para que este sea independiente, no tiene que depender de nadie. Entonces no tiene que salir de ninguna combinación lineal de ningún otro. Entonces, el más fácil de ver en una matriz, si yo en una matriz te doy primera fila 1, 2 y 3, segunda fila 2, 4 y 6, vos tenés que ver, darte cuenta a esta altura, que el 2, 4 y 6 salió de multiplicar la primera fila por 2. Entonces, este vector segundo es dependiente del primero, por lo tanto, si este es dependiente del primero, sonaste, el determinante te va a dar 0, porque no son todos independientes. La única manera que el determinante te dé distinto de 0, que todos sean independientes. Ahí te lo dijo recién en la definición. Entonces, por lo menos, algo tenés que saber, eso lo tenés que saber, que si te dan una matriz 3x3, 4x4, 2x2, tenés que mirar las columnas, las filas y las columnas y darte cuenta si uno no salió de multiplicar a este por otro escalar. Entonces, si te das cuenta que este, el doble de este, el triple de este, el cuádruple de este, ya te diste cuenta y enganchaste un vector dependiente de otro, por lo tanto, se acabó la independencia, el determinante ya no es más distinto de 0, da igual a 0. ¿Se entiende? Entonces, ahí podemos saber algo de dependencia e independencia, por lo menos sabemos cuándo es dependiente en un caso claro. Ahora, ¿esa es la única forma de ser dependiente un vector de otro? Lamentablemente no, no es la única siendo paralelo. Estos tres vectores, como yo los veo, me da toda la impresión que son independientes, porque no son paralelos, pero puedo estar confundido. ¿Por qué? Porque si dije yo que cada vez que encuentre una combinación lineal de un vector con otro o con otros, va a ser dependiente, tranquilamente se podría dar, y díganme ustedes si no, que este vector gris sea igual a 2 veces este menos 3 veces este. Entonces, si yo digo que este es 2 veces este, el doble de este, menos 3 veces este, estoy obteniendo una combinación lineal de este con estos dos, por lo tanto, este depende de estos dos, por lo tanto, este es dependiente, y por lo tanto, el determinante también me va a dar igual a 0. O sea que Ahora, para como todo eso es dificilísimo de ver en una matriz, mirá qué bueno que me resulta este dato que me están dando. Porque este dato que me están dando me dice, si tenés una matriz cuadrada y el determinante distinto de 0, ni la miré a la matriz, porque todos los vectores que están adentro son independientes. Fíjate todo lo que me ahorra el lío de descubrir si hay una relación entre el de arriba, el de abajo, el de la derecha y la izquierda. Ya me lo está diciendo directamente esto. ¿Se entiende o no? Hay un ruido ahí, para que lo voy a decir. ¿Se entendió algo de lo que dije o nada?
Sí, profe, sí se entendió. Profe, Sí. Entonces, cuando una matriz, por ejemplo, es simétrica, no sería, no sería independiente. O estoy flasheando cualquiera. ¿Puedo decir por los ceros? ¿Qué es eso? Una matriz simétrica. Una matriz simétrica. Ajá. Sí. ¿Qué pasó con Sí, una simetría? ¿Qué tenía que pasar? Que la A era igual a la traspuesta. claro. Sí. ¿Y entonces? ¿Sería dependiente ahí? ¿Cómo te da el determinante de una matriz simétrica? ¿Te da 0? Sí. ¿Por ¿O no? qué? Ah, bueno. ¿No? ¿No? Fíjate. Ahí lo hago. No, estoy Hacete para una la- matriz simétrica y sacá el determinante. A ver si te da 0 o no y vamos a descubrir algo importante. Ok. O sea, cada vez que tengan una duda, como esta que me preguntó ella, hacen un ejemplo práctico, pero no se queden con un solo ejemplo, porque por ahí justo no le da y no sacan buenas conclusiones. Hagan 2, 3, 4. Entonces, si todo le da lo mismo, ahí pueden sacar conclusiones, ¿se entiende? Está bueno la pregunta que le surgió a ella. Dice, y entonces una simétrica podría decir que los vectores así, bueno, calcula el determinante. Si el determinante acá te está fijando, mirá, ¿qué te dice estos 6 renglones? Que si el determinante distinto de 0, todos los vectores son linealmente independientes. Ahora, si el determinante es igual a 0, no podés decir que todos son dependientes y nada. Lo que podés decir es lo que dice acá. El rango de la matriz será seguro menor que n. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos va a haber una fila nula. Puede haber 2, puede haber 3, pero menor que n va a ser seguro el rango. Porque eso no lo hablamos acá, arriba, y es la última parte. ¿Qué quiere decir que los elementos, los vectores, columna y fila sean todos linealmente independientes? Significa también que el rango de la matriz es n. Entonces, si a vos te da una matriz cuadrada de 3 por 3 y el determinante distinto de 0, ya podés decir que el rango es 3 sin hacer todo el lío de las operaciones elementales y llegar a la reducida para ver que tenés 3 filas no nulas. Evitás todo ese lío y con este caso podés decir que el rango directamente es 3. ¿Sí? Mirá todo lo que te evita saber eso que pasa ahí. ¿Ok? ¿Hiciste el determinante de una simétrica? Estoy en ese profe, soy muy lenta. Eso Te tengo que cuesta el practicar. determinante. ¿Viste? Te cuesta el determinante. No te cuesta si te da 0 o no, te cuesta hacer el determinante. Bueno, Esteban, no sé qué dejó en blanco ahí, iba a preguntar algo, puso un punto y ahí quedó. Y profe, una Bueno, pregunta, por ejemplo, una matriz reducida por filas no tendría, no sería regular o no singular, porque quedaría 0, ¿no? no, porque una de las reducidas por fila es la identidad y no te queda 0. Ah, no, perdón, lo que quería decir es que era como que no van a ser vectores linealmente independientes, ¿o no? No sé, ya me perdí, se me mezcló todo. Bueno, y bueno, estas preguntas te las vas a tener que hacer despacito e irte contestándola. Porque, por ejemplo, ahora podemos entender más, si no entendíamos nada, el método de la inversa que le expliqué la clase pasada. ¿Qué hacíamos en el método de la inversa de la clase pasada? Poníamos la matriz y al lado la identidad. ¿Y qué teníamos que hacer? Operación elemental hasta llegar a quién. ¿Cuál era el objetivo? De la matriz que nos dieron, llegar La a quién. identidad. Y llevarla hasta la identidad, la A la matriz. identidad. ¿Y la identidad coincidía con quién? Reducida. Con la reducida. Entonces ahora me puedo preguntar, ¿por qué la identidad coincide con la reducida? ¿En todos los casos sería así o solamente en estos casos que es cuadrada y tiene determinante distinto de 0? Esa es la pregunta que me tengo que hacer. Y es por eso, porque es cuadrada y distinto de 0. Y la reducida te da el mismo rango que la matriz original. ¿Por qué? Porque acá te dice que si es cuadrada y el determinante distinto de 0, el rango va a ser 3. Por lo tanto, cuando llega a la identidad, descubrís que el rango es 3. Y ahí tenés ¿cuántas filas no nula? 3. Por eso el rango es 3. Por eso no se te anula ninguna fila. Porque estamos en el caso de matriz cuadrada con determinante distinto de 0 que tiene inversa. Ahora, si vos llegás a hacer esas operaciones elementales en una matriz cuadrada que tiene el determinante igual a 0,
lo vas a hacer todo al vicio, pero si no te diste cuenta, vas a llegar al final y ahí no te va a dar la identidad la reducida. Te va a dar una reducida con alguna fila, una o dos nula, y ahí te va a decir, es como que te está diciendo alguien, che, pero no te diste cuenta antes, no hiciste el determinante para que te diera 0 y te diste cuenta que no tenía inversa. Entonces llegaste acá, te apareció una fila nula y ahora date cuenta que no tenés inversa. O sea, si no te das cuenta al principio, te vas a dar cuenta al final. Te lo está diciendo la misma matriz, te dice, che, avivate, te estoy diciendo que no tiene inversa, ¿entendés? Te lo está diciendo, lo que pasa es que vos lo tenés que saber interpretar. Y para interpretar hay que estudiar. Y hay que estudiar paso por paso. O sea, no podemos saber todo esto que estamos diciendo ahora si antes no sabíamos lo otro. ¿Sí? Si antes no sabíamos combinación lineal, independencia, dependencia. Para que ustedes se queden tranquilos, a mí tampoco, dándome una matriz así, yo puedo decir, los tres son independientes. No es fácil, por eso que es bueno tener esa herramienta. Sí me doy cuenta cuando tengo un vector paralelo al otro, eso sí lo puedo descubrir rápido. Pero que un vector sea 2 veces este más 3 veces el otro, no me doy cuenta. Puedo llegar a darme cuenta de algo, yo que tengo 20 años dando clases de álgebra, pero es difícil, entonces es muy importante tener esta herramienta para no pensar y volverse loco con eso. Esto es algo parecido yo lo asemejo al cateto opuesto. Yo le digo, bueno, acá tengo la escuadra, ¿ven? Díganme cuál es el cateto opuesto. La hipotenusa. ¿Cómo que el cateto opuesto y la hipotenusa? No, profe, le digo que guau. Depende el hipotenusa ángulo que tome en justamente no es ninguno de consideración. los catetos serían este y este. Esta es la hipotenusa y estos son los dos catetos. ¿Cuál es el opuesto? El que está parado. El vertical. Ah, ven que no saben nada, ni eso saben de la secundaria. ¿Qué han estado haciendo? No puedo decir cuál es el cateto opuesto. ¿Hasta cuándo? Hasta que no marque un ángulo. A ver el ángulo. Claro, depende del ángulo de referencia. Claro, entonces ¿cómo va a decir que este es el cateto opuesto si todavía no te di el ángulo? Ahora, si te Yo doy tomé este el ángulo ángulo de su mano, abajo, profe. si estoy el ángulo de abajo te estoy dando, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Ahora podés decirlo? En el vertical. Ahora sí. ¿Y si te doy el de acá arriba? El horizontal. El horizontal. Este es el cateto opuesto. ¿Te das cuenta? Entonces vos no me podías decir el cateto opuesto hasta que yo te diera el ángulo. Si me lo decía antes porque no entendé nada. Bueno, acá pasa lo mismo. Vos me podés decir cuál es el dependiente o el independiente y al principio no. Únicamente si vos encontrás un paralelo. Ahí me podés decir. Pero de la otra manera todavía no sabe nada. Entonces, ¿qué es mejor? Es mejor enterarse si encontrás un dependiente, si no lo encontrás, son todos independientes. Si encontrás un dependiente, ya no son todos independientes. ¿Se dan cuenta que una cosa depende de la otra y no lo puedo decir así directamente? Así sería la cosa. ¡Qué lindo! Bueno, yo soy el médico. Yo tengo que ser honesto. Médico particular de ustedes, me vienen a ver, doctor, revíseme y dígame cómo estoy. Yo después de esta clase le tengo que decir que a algunos le está latiendo el corazón más o menos bien y a la mayoría tienen un electrocardiograma que me da más resultado y si no toman una pastillita y hacen un tratamiento y descansan un poco, le va a ir mal con el corazón y le puede agarrar un ataque cardíaco, un infarto o van a la operación. O sea, yo le tengo que avisar con tiempo, ¿sí? Ustedes, cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo no quiero que lleguen todos infartados al 31 de mayo porque es solamente un parcial y ahí no se acaba la vida. Entonces, para evitar males mayores, pongámonos a dialogar con otro compañero, leamos el apunte, mastiquemos cada definición, cada propiedad, empecemos a entender de lo que estamos hablando, preguntémosle al profe las dudas, pero con algún fundamento de haber leído algo antes. Entonces, es interesante que a este momento
casi un mes antes del parcial, hagamos estas conclusiones y todavía estamos a tiempo de mejorar el corazón y ponerlo en marcha para que nada surja ningún problema, ¿no es cierto? Si una matriz cuadrada es distinta de cero, ¿son todos los términos independientes? ¿Vos qué me querés decir? Que si una matriz cuadrada es distinta de cero, que tiene todos números y no tiene ningún cero. No. No te indica que todos los términos son independientes, porque ya te dije recién, podés tener primera fila 1, 2, 3, segunda fila 2, 4 y 6, no hay ningún cero, y un vector es dependiente del otro. ¿Sí? Una cosa es una matriz cuadrada distinta de cero, y otra cosa es el determinante distinto de cero, por las dudas. ¿Sí? No confundir matriz con determinante. Bueno, como se tienen que ir a otra clase, y tuve que hablar bastante para sacar duda, ¿a dónde nos quedamos? Nos quedamos con él. Nos quedamos atrasados. No sé si pueden estar 10 minutos más o no. ¿Qué me dan? ¿5 minutos más? ¿Cuánto me dan? No me da nada. Segundo método de la inversa. A ver cuánto me dan. 10 minutos. Muy bien, gracias. Ahí vamos entonces. Uy, me fui. Segundo método de la inversa, por lo menos que llegue hasta ahí. Copien esta formulita que no está puesta ahí. La inversa de A, que A a la menos 1, va a ser igual. Así lo van a resolver como un cociente. ¿Entre quién? Arriba, matriz adjunta, la abreviatura de adjunta, ADJ. Acá arriba ponen A adjunta igual, porque puede ser igual a esta que está acá. Ahora se lo pongo, espérense. ¿Para qué sería eso, profe? Es el segundo método para calcular la inversa. Bien. Una es de la operación elemental que le enseñé en la clase pasada, y otro es este. Si en vez de ponerle adjunta le ponen C con una T arriba, es lo mismo, porque la adjunta es igual a la matriz de los cofactores traspuesta. ¿Sí? Y abajo sigue siendo el determinante. Esta fórmula y esta son iguales, nada más que la pueden ver como matriz adjunta de A o la matriz de los cofactores traspuesta de A. Las dos son la misma. Se nombran de distinta manera, ¿sí? Bueno, el determinante de A, si es de 3×3, ya están en condiciones de calcularlo. Va a quedar para la clase que viene el de 4×4 en adelante. ¿Cómo se saca la matriz adjunta o de los cofactores traspuesta? Es otra matriz, otro tipo de matriz que todavía no saben. ¿Por qué no la saben? Porque depende del determinante. Entonces, ¿cuál es la adjunta? La de los cofactores traspuesta. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la de los cofactores? Una vez que tenga la de los cofactores, la transpongo y ya obtengo la adjunta, la divido por el determinante y obtengo la inversa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hay que hacer primero? Sacar el determinante, porque si el determinante te llega a dar igual a 0, esta fórmula te indica que algo dividido a 0 no existe. Por si no te diste cuenta, determinante igual a 0 no tiene inversa. Mirá, acá hay una cosa más que te lo hace dar cuenta. Y si el determinante es distinto de 0, lo pones acá, 8, y ya tenés el denominador. Te falta sacar la matriz adjunta, que va a ser una matriz, no un determinante. Muy bien. ¿Cómo se saca la matriz de los cofactores? Se saca de esta manera. Primero hay que saber, entender y aprender qué es un menor complementario y qué es un adjunto o cofactor. ¿Ves? Una vez que tengo el cofactor, armo la matriz de los cofactores. Entonces, ¿qué es un menor complementario? Menor complementario se simboliza con la letra M y acá abajo está y el índice IJ. M y J. O sea que el menor complementario se va a sacar de cada elemento. Si vos tenés una matriz de 3×3, ejemplo, tenés 9 elementos, vas a tener 9 menores complementarios, o sea, 1 para cada elemento. ¿Cómo se saca el menor complementario? Lo voy a poner ahora acá, un ejemplo, ahí lo tenés. Por ejemplo, vamos a sacar el menor complementario del elemento A23, este que está acá.
¿Cómo se va a sacar el menor complementario? Va a ser un determinante de una submatriz. Submatriz quiere decir algo más chico de la matriz que tenés acá. La submatriz va a tener un orden n-1. ¿Qué quiere decir? Que si a vos te dieron para sacar un menor complementario de una matriz de 3×3, el menor complementario tiene un orden menos, o sea, 2×2. Si fuera un 4×4, el menor complementario va a tener que resolver un determinante de 3×3. ¿Cómo sacar el menor complementario del elemento A23? Se elimina la fila del elemento, la fila 2, y la columna que te dice acá, 3. Vos mirás los numeritos, uno es fila, otro columna, eliminás fila 2, columna 3. ¿Qué te quedaron estos 4 elementos? Lo pones en el orden que están ahí, A11, A12, A31 y A32, y le sacás el determinante. Es un determinante fácil en este caso, porque es este por este menos este por este, un numerito, sacaste el menor complementario. ¿Ok? ¿A qué es igual el cofactor? Ya eso es menor complementario, ¿no? Repito por las dudas, el menor complementario se saca a cada elemento, o sea que si tenés 9 elementos, son 9 menores complementarios que tenés que calcular, y se elimina la fila y la columna del elemento, y se calcula el determinante de lo que queda. Por ejemplo, si te hubieran pedido el menor complementario 1, 1, tendrías que eliminar fila 1, columna 1, y estos 4 serían el determinante que te queda de estos 4. ¿Entendió? Así se hace. Ahora bien, vamos a ver ahora la diferencia entre menor complementario y cofactor. Acá está. El menor complementario era eso que yo le dije, y acá está. La diferencia entre el menor complementario y el cofactor C y J es esto que está acá adelante. Acá hay un por, y se lo multiplica al menor complementario por menos 1 a la I más J. ¿Qué te va a hacer todo esto, menos 1 a la I más J? Le va a poner un signo más o un signo menos al menor complementario, o sea que quiere decir que el cofactor va a ser o el mismo que el menor complementario, idéntico, o va a ser el opuesto del menor complementario según lo que me quede acá adelante. ¿Cómo va a dar el resultado acá adelante según lo que tenga? Y depende del resultado de I más J. Si el número de fila más el de columna del elemento que le estoy calculando me da par, esta suma me da par, menos 1 a una potencia par, queda positivo, por lo tanto los dos valores son iguales. El de cofactor coincide con el menor complementario. Ahora, si esta suma da impar, menos 1 al impar da negativo, por lo tanto eso quiere decir que el cofactor va a ser de signo contrario al menor complementario. Entonces, si vamos al ejemplo, cuando saco el cofactor 2, 3, ¿qué me va a quedar? Como el I, el U menos 1 a la I más J, cuando sumo 2 más 3 me da 5, menos 1 a la quinta da negativo, por lo tanto, el valor que me dio el menor complementario, le voy a tener que cambiar el signo para sacar el cofactor. O sea que si este me dio 8, el cofactor va a quedar menos 8. Y así, cuando voy sacando los cofactores de la manera que le expliqué, voy haciendo cofactor 1, 1, cofactor 1, 2, cofactor 1, 3, los 9 cofactores. Cuando tenga los 9 cofactores, voy a tener la llamada matriz de los cofactores. ¿Sí? A esa matriz le saco la traspuesta y obtengo la matriz adjunta que le dije acá. O sea que la matriz de los cofactores hay que sacar cofactor por cofactor de todos los elementos, después transponerla, se saca la adjunta, se divide por el determinante y obtengo la inversa. ¿Cuál de los dos métodos, si el anterior o este, es el mejor? Lo va a saber cada uno de ustedes cuando practique. Sí. Ahí paré. ¿El cofactor es siempre signo opuesto al menor complementario? No. Ahí expliqué, Mica. Cuando estos dos numeritos te dan par, te queda el mismo signo. Cuando estos dos numeritos te dan impar, te queda signo contrario. Depende de la suma de la fila y la columna del elemento. Profe, Sí. ¿estoy entendiendo mal o ahí en el ejemplo de C23 no debería dar positivo? Porque 2 por 3 da 6. No, no es 2 por 3, es 2 más 3. Es suma, no multiplicación. Ah, bueno, gracias, profe.
Vos sumás 2 más 3 te da 5. No tenés que multiplicar. Fíjate la formulita, dice I más J arriba del menos 1, no I por J. ¿Estamos? Profe, Bueno. el que le tenemos que sacar la transpuesta es, ¿a cuál sería? A la de los cofactores. Vos primero sacás el cofactor de este, el cofactor de este, los 9 cofactores. Una vez que tenés todos los cofactores, esa es tu matriz de los cofactores. A esa matriz C de los cofactores le tenés que sacar la transpuesta. Ah, ok. Y el M, ¿por qué es positivo? No tomás el menor complementario con M mayúscula, no siempre es positivo. Depende de los resultados que te dé acá el determinante. Puede ser negativo. Yo no dije que era positivo. Yo te dije que tenía que calcular este determinante. Si el M, en este caso 2, 3, te dio menos 8, ¿qué quiere decir esto? Que cuando vas a sacar el cofactor, le tenés que cambiar el signo y te va a dar más 8 el cofactor. ¿Entendés? Eso es lo que quiere decir. Pero el M puede dar positivo o negativo. Lo mejor de esto es hacer 1, 2, 3, 5 ejercicios prácticos. O sea, lo que tendrían que hacer ahora, después de esta clase, cuando termine la otra clase que tienen después, que esté todo fresco, es agarrar, inventar una matriz de 3×3, que el determinante no me dé 0, ¿sí? Y empezar a calcularle el menor complementario a cada elemento, después pasar a calcularle los cofactores, después de los cofactores, la matriz esa, transponerla y dividirlo por el determinante. Y eso te da la inversa. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué ejercicio con eso? Los mismos ejercicios que hicieron con el otro método, el método de las operaciones elementales. Si han hecho ejercicio con operación elemental y sacaron la inversa, agarren ese mismo ejemplo y apliquen este otro método que le tiene que dar la misma inversa. Y entonces ahí practican los dos y de paso se dan cuenta cuál es más fácil y cuál es más difícil para ustedes. ¿Sí? A mí me quedó pendiente por hoy, que yo quería llegar a eso, pero bueno, tuvimos una charla más larga, al método para resolver matrices de 4×4, determinante, perdón, de 4×4. Eso quedará para la clase que viene junto con las propiedades. ¿Estamos? Bueno, los dejo libres, estudien, practiquen, más que nada practiquen, invéntense ejercicio, resuelvan y saquen conclusiones, ¿sí? Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere, a las 10:30. Chao, profe. Chao, profe.